bien, ¿cómo están, hermanos? Bueno, comenzamos a ver capítulo 4 de 2 Corintios, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que un poco lo que habíamos visto la vez pasada era de esta intrusión de algunos, ¿sí? Como vemos ahí, como algunos, como muchos, esa frasecita que se va repitiendo a lo largo de todo este segundo libro, esta segunda carta a los Corintios, haciendo referencia a personas que se habían infiltrado. Como vimos en el capítulo 3, por más que no se dice explícitamente, es muy posible que se hablara de judaizantes, personas que querían meter costumbres de los judíos como medio de salvación. ¿Está bien? Entonces eso nos dio un buen pie para toda la carta, pero puntualmente para el capítulo 3. Ahora, capítulo 4, la idea sigue siendo la misma, pero acá más que Pablo defender su ministerio nos va a dar, si se quiere, tal vez algunas lecciones más de vida, ¿sí? A ver, vamos a empezar a leer de a poco esto. No sé por qué me pasa puntualmente con Corintios, pero con esta segunda carta, pero como que abruma de cosas Pablo, ¿no? O sea, da mucha información y explica, y hasta capaz que, yo me imagino también un erudito de la época intentando explicar, no intentando, lográndolo hacer o darse a entender y sus argumentos, pero bueno, la verdad es que ahora cuando leamos el capítulo 4, vamos a ver que habla de muchas cosas, armando su argumento, que, como sabemos, era una persona muy preparada, Pablo, pero bueno, requiere su laburo para digerir esto. Y como hay tanta información, nos vamos a centrar tal vez en los puntos principales, ¿no? Aunque lo vamos a leer todo. Pero bueno, requeriría un estudio enorme para sacarle todo el jugo a cada uno de estos capítulos, ¿sí? No sé, a mí me pasa, estoy leyendo un poco los profetas menores, y capaz que los mensajes son más puntuales. Hay una idea y se desarrolla mucho la idea. Acá hay, bueno, no digo más, metámonos de lleno, ¿sí? No sé si vieron el título, ¿sí? Eh, sincero, sincero y sufrimiento, ¿sí? Vamos a ver dos partes grandes del capítulo. La sinceridad y el sufrimiento. Van a ser dos... la sinceridad como la verdad, ¿sí? Y el sufrimiento dentro del ministerio. Recuerden que lo que va a estar haciendo Pablo es defender su ministerio de apóstol. Entonces va a hablar en términos generales ahora del ministerio y de algunos detalles, y de que tenemos que hablar del ministerio nuestro, que tiene que ser sincero, y va a hablar también del sufrimiento que hay dentro del ministerio de cada uno de nosotros. Puntualmente, Pablo puede ilustrar mucho, y en otras partes de la Biblia lo ilustra muchísimo cómo él ha sufrido, ¿no? Vamos al capítulo 4, 2 Corintios, iniciamos la lectura. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Esto lo va a decir 2 veces y me llamó la atención. No desmayamos. ¿Está bien? Como que nos prepara. En conclusión de lo que veníamos hablando del capítulo 3. Seguimos leyendo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y hasta acá vamos con la lectura de este capítulo.
A ver, como les dije, Pablo defendía su ministerio de apóstol, de apostolado. Bien, yo les pregunto ahora a ustedes, si quiere alguno contestarme, perfecto, pero la idea es que laburemos esta idea en la cabeza. ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Sí? ¿A qué nos dedicamos? Podríamos decirlo, suena mal la palabra, pero religiosamente, o en la iglesia, referido a la iglesia, a los hermanos. ¿Cuál es nuestro ministerio? O saliendo de la iglesia. Les pregunto, ¿qué ministerio ejerce alguno de ustedes? ¿O lo cuenta como un ministerio que se puede desarrollar? ¿Cuáles son los ministerios que consideran? Díganme, no sé. Disculpen que los hago hablar, pero vamos. Evangelizar. Evangelizar, ministerio, ¿sí? Lo podemos hacer personalmente, lo podemos hacer como iglesia, lo podemos hacer como grupos de iglesias, podría ser juntos, podrían ser tal vez otros grupos, Elim, qué sé yo. ¿Qué ministerios más hay? Ministrar, ministrar significa administrar. El ministerio es una administración de lo que el Señor nos dio a cada uno. O sea, la vida cristiana es un ministerio. O sea que no, a veces lo encasillamos en que predicar esto, no, la vida cristiana es un ministerio. Y es importante que lo veamos así, como un todo, y no hagamos secciones, porque ahí entonces pensamos que una cosa es ministerio y lo otro no. El Señor nos dio nuestra vida espiritual para administrar. Eso es, en realidad, lo que tenemos que hacer. No sé si, perdón, si respondo a la pregunta. No, sí, sí, sí. Me estás contando el final del chiste, Tito, pero no, perfecto. O sea, era a lo que yo apuntaba. A veces nosotros capaz que decimos, no, mi ministerio, mi responsabilidad con el Señor es evangelizar. Y alguna vez algún vecino, y sí, en la iglesia cuando nos juntamos también lo desarrollo. No, 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 mi ministerio es la escuela bíblica. O mi ministerio, no sé, actividad de mujeres, o enseñar en la iglesia a las mujeres, no sé, orar. No, yo oro. Ese es mi ministerio. ¿Qué es el evangelio? Es también la pregunta. Justamente el ministerio que nosotros tenemos, vivir el evangelio, es la vida misma. Todo lo que nosotros hacemos y desarrollamos es nuestro ministerio. Lo hacemos algo en la iglesia, lo hacemos en nuestra casa, lo hacemos cuando vamos al almacén a comprar algo, cómo interactuamos con las personas, lo hacemos con nuestros hijos. Toda nuestra vida es el ministerio que a nosotros nos ha tocado. Por eso el Señor, cuando nos vaya a pedir cuentas, nos va a decir, no, ¿qué hacías los domingos en la reunión? ¿Qué hacías cuando salíamos a evangelizar? No, 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 nos va a pedir cuentas sobre toda nuestra vida. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo, con nuestro dinero? Con todo nuestro dinero, no con el 10%, se nos puede imaginar, porque se nos puede ocurrir el 20%, no, porque tengo mucha plata, doy el 80% de mi dinero, como pasa con algunas personas que han prosperado mucho, que dan mucho a la obra. No, 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 es todo. ¿Qué haces con cada peso tuyo? ¿Qué haces con cada minuto tuyo? Eso es tu ministerio, eso es tu vida, eso es vivir el evangelio. Entonces ahora cuando Pablo habla de que el ministerio del creyente tiene que ser sincero, porque vamos a ver acá que habla fuertemente de la veracidad del desarrollo de nuestra vida, no está hablando puntualmente del ejercicio tal vez de algún don, del ejercicio de alguna actividad o algún oficio dentro de la iglesia, sino de nuestra vida completa. Así que sí, Tito, está perfecto. Ahí apuntábamos, así que bárbaro. Y vamos a ver por otro lado que dentro de este ministerio una componente importante es el sufrimiento. Yo no sé por qué. Algunas cosas vamos a ver acá, pero tal vez les ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, recientemente, después, bueno, les voy a dar unos detalles, vieron, algunos les conté un poco lo que me pasó con Delphi hace poco,
Pero el sufrimiento recurrentemente viene y aparece en la vida nuestra, en la vida del creyente. Y nosotros tal vez decimos, no, pero si yo realmente lo amo al Señor, realmente busco, voy a la iglesia y todo, pero de vez en cuando viene un azote que me deja tirado y me dificulta levantarme y capaz me cuesta mucho. Pero avancemos acá en la lectura, vamos primero a la parte de la veracidad. Y me quiero parar en un par de cosas. Primero, me encanta porque arranca el capítulo y termina, ya lo vamos a ver al final, no desmayamos. ¿Está bien? No dice, muchachos, traten de no desmayar, traten de no ponerse mal. No, no, no. Queridos, no desmayamos. Es como una premisa. Y es muy difícil esto. Ya voy a indagar en eso. Antes bien, versículo 2, renunciamos a lo oculto. A ver, esto nos empieza a llevar en cómo desarrollar nuestro ministerio. Perdón, nuestro ministerio, como bien decía Tito, nuestra vida total. Todo lo que hacemos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando, peor que peor, la palabra de Dios. Nos va a empezar a llevar estos versículos algo que lleva mucho a la predicación. A la predicación, no entiendan la predicación, yo capaz que en alguna época también decía, el predicar es predicar el evangelio, o predicar, evangelizar, no. Predicar es, bueno, esto que estoy haciendo ahora es, hablar de la palabra es predicar, ¿no? O sea, es más, podrían predicar de ciencias, no sé, de cualquier cosa, pero es exponer, enseñar algo. Y nos va a empezar a llevar un poco a eso, pero es toda nuestra vida. O sea, yo ahora que tengo una bebé, yo con mi esposa, yo muestro algo que soy, me manejo con ellos, todo el tiempo estoy hablando de lo que soy, ¿sí? Más allá de que no me pare en una plataforma y hable, siempre estoy mostrando mi vida. A ver, un problema que ya hace tiempo, pero mucho más ahora, es el tema de los hijos, cómo criar a los hijos. Yo hace poco también les comentaba esta situación, ¿no? Yo estoy ahí como diciendo, bueno, tengo una bebé ahora, se venía en camino hace un tiempo, ahora ya está, existe, ¿y cómo la voy a criar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Cómo me voy a comportar para que ella imite? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vamos, cómo permanentemente en la iglesia, con los jóvenes, con los pares nuestros, con los más grandes, todo el tiempo nos estamos mostrando, como leíamos en algún momento, capítulo pasado, somos cartas leídas, ¿sí? Nuestra vida habla permanentemente. ¿Y cómo nos conducimos? Es el tema. Renunciamos a lo oculto. Si vamos a 1 Juan, nos habla de que no me quiero ir mucho, pero de que justamente el Señor puede empezar a ayudarnos a eliminar, porque siempre tenemos una tendencia al pecado, existe todavía esta carne que nos impulsa a hacer el mal, a hacer lo que no corresponde, pero con la ayuda del Señor, con su Espíritu, podemos empezar a purgar de a poco, pidiéndole, el Señor nos va a ir mostrando, nos va a ir dando las formas para ir dejando de lado lo malo, que tendemos a ocultarlo, porque no queremos que nadie se entere de lo que mal hacemos, ¿sí? De lo que no está bien en nuestras vidas. Pero vamos renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Esto es importante. Vamos a seguir leyendo y vamos en esta primera parte de la verdad, la sinceridad. Quiero una segunda parte que es el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Pero la clave, no nos predicamos a nosotros mismos. El gran punto acá es que nosotros no nos vendemos a nosotros mismos. ¿Está bien? No es que no tenemos que uno de nosotros nos separa y le predica a los demás o les da una disertación a los demás. No, 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 no. El punto acá es que nosotros no nos vendemos a nosotros mismos. Yo no predico sobre Marcos ahora. Yo no les estoy hablando de mí, aunque, bueno, les traigo algunos ejemplos como lo que les decía ahí con Delphi, y ahora quiero entrar en un detalle más. Pero yo no tengo que exponer mi vida
ante ustedes. No sé si les ha pasado un predicador que te cuenta más de su vida en un mensaje que da la palabra. Y vos decís, sí, perfecto. Sí, porque yo en mi viaje, cuando anduve allá por... Está bien que alguna vez algo pase, y más, hay predicadores muy conocidos que viajan mucho, pero me ha pasado con ciertos predicadores que te cuentan, no, porque cuando me llamaron al Congreso, ¿me estás hablando de la palabra o me estás contando de tu vida? ¿Se entiende? O sea, discúlpeme, esto sucede y es una realidad. No nos predicamos a nosotros mismos, no nos vendemos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. El que desarrolló la obra en nosotros es el Señor. El que tiene el poder para cambiar es el Señor. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y miren, vamos a una tercera parte de este punto. El versículo 7, lapidario. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Entendemos? Tenemos este tesoro en vasos de barro. En otros momentos de la palabra se habla de vasos de barro, pero acá la idea es otra. Para que la excelencia del poder sea de Dios, lo que resalte, lo que destaca, es Dios. Y no nosotros. La excelencia no proviene de nosotros. ¿Sí? Acompáñenme rápido a 1 Corintios, capítulo 2. Miren cómo se maneja Pablo en cuanto a cómo predica, cómo evangelizaba, cómo ministraba. Bueno, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio, el testimonio de Dios, miren esto, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El que tiene que brillar, el que tiene que destacar en un mensaje de predicación, es el Señor. El que tiene que destacar en nuestras vidas es el Señor. El Señor Jesús es el centro de toda nuestra vida. ¿Sí? Cuando hablamos verdad, es porque promovemos al Señor y no a nosotros mismos. Y no nuestro criterio, y no nuestras ideas. Las que nosotros elevamos en un mensaje, las que elevamos en nuestra vida, las que elevamos en una enseñanza, son las ideas del Señor. Es al Señor mismo, es su palabra. Tengo acá la Biblia, ¿sí? No. Es su palabra la que destaca, no el que predica, no el que ministra, no el que evangeliza. Nosotros no somos nada, nosotros somos un recipiente de barro. El tesoro que está dentro nuestro es el que brilla, el Señor, que nos cambió, que hizo toda esa obra en nosotros, y es la que va a hacer la obra en nosotros, en los demás, con nuestra evangelización personal, desde una plataforma, en la escuela bíblica, en donde sea. El que brilla es el Señor. El que destaca, el que resalta, es el Señor. Por eso a veces me encantó hace poco Cartea, que hablaba y decía penosamente, que hacía algunas críticas sobre justamente los mensajes, pero dice, qué mal, cuando a veces la congregación o los que escuchan al predicador dicen, ¿cómo sabe el hermano? Como agarrándose la cabeza, lo decía Cartea, como diciendo, está destacando el hermano. Y disculpen por este tema, pero no podemos destacar nosotros. El que tiene que elevarse es el Señor, ¿no? Mirá cómo pronuncia el griego. Mirá cómo cita no sé qué. ¿Está bien? No, nosotros no.
Nosotros tenemos que ser como un recipiente berreta de barro ahí, feo, tosco. Algo que queda al costadito, el que resalta es el Señor. Y bueno, esto está haciendo estragos en las iglesias. Hoy fíjense lo que son las grandes iglesias. Son escenarios, luces, humanidad plena. Tocamos excelente los instrumentos, cantamos bárbaro, y le pongo una garra. Estaba escuchando ahí una de estas iglesias famosas. Los predicadores tienen, pero parece que estudiaron teatro. Y levantan las manos, y bueno, yo estoy haciendo un poco ahora de malabares, pero discúlpenme, no es la idea, ¿no? Pero ¿cómo exponen? Se están mostrando ellos. Vuelvo a 2 Corintios. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. El Señor es el que tiene el poder, el que hace los cambios, el que cambia las vidas, el que nos cambió a nosotros, que nos sacó del estiércol, dice ahí, siempre lo cito, el Salmo 113, que nos sacó de la porquería, de lo que éramos, y hoy nos sustenta y nos ayuda. Él es el que tiene que brillar, Él es el que tiene que destacar. Nosotros somos un accesorio, una herramienta que es bastante inútil, porque si no estamos, el Señor de alguna otra manera se va a arreglar. Tiene que deslumbrar nuestro contenido, que es el Señor, no nosotros, que somos un simple recipiente que se ha beneficiado de la obra de nuestro Señor. Vamos a nuestra segunda parte. Se viene ahora la parte del sufrimiento, ¿sí? Esta parte que no le gusta a nadie, ¿sí? Que no nos gusta a ninguno. Pero bueno, leamos un poquito. Voy a leer del versículo 8 al 11. Y presten atención, me encantaron estos versículos 8 y 9. Porque habla de que está el sufrimiento, o sea, es como un hecho, eso creo que más tarde o más temprano va a volver a pasarnos, tal vez lo estamos viviendo, nos ha pasado muchas veces, y como les digo, nos va a pasar algunas cuantas veces más. Versículo 8, capítulo 4 de 2 Corintios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados, no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Repito, estamos atribulados en todo, tribulación por todos lados, y me imagino al apóstol, que le pesaban las otras iglesias y que estuvieran bien los hermanos, lo desgarraba, más allá de que cada tanto lo azotaban, que dice que cuenta la cantidad de azotes, dice sin número, cárceles no sé cuántas veces, y cuenta ahí cómo la pasó. Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Les cuento algo, si se quiere anecdótico, no sé si vieron la serie en Netflix del apóstol Pablo. No importa, no la miren, no sé, no me gustó mucho, porque lo muestran al apóstol Pablo ya en la última prisión, acercándose a su muerte, y está penado. Pablo permanentemente está en bajón. Y viene Lucas, lo visita, y ves un Pablo en esa serie desgarrado. Y yo le digo, la dejé de ver esa serie, porque digo, no encaja con el Pablo de la Biblia. El Pablo de la Biblia todo el tiempo la recibía, ligaba, prisiones, azotes, naufragios, no sé, también decía que unos cuantos. Los requete contra maltrataban. Pero dice, tribulado en todo, pero no estaba angustiado él.
en apuros, pero no estaba desesperado. No se sentía desamparado, lo derribaban, lo fajaban, lo dejaban mal herido. Una vez lo dejaron creyendo que estaba muerto, pero nunca lo destruyeron. Y esa tiene que ser nuestra vida. Y voy ahora a mi anécdota. Semana pasada, Delphi, yo no sé qué tanto supieron, pero caemos los 3 con COVID, garganta, malestar, fiebre a la bebé, 38 grados, la llevamos a la guardia. No, muchachos, la nena se interna. ¿Cómo? Y le vamos a hacer de todo porque puede tener una bacteria que prolifera. Me empezaron a decir cosas, yo dije, no podía entender mucho al principio, pero después cuando me la sacan a la bebé, la internan durante 2 días, con Maru no pudimos verla, y fueron 2 días bastante difíciles. Y yo les digo, yo estaba angustiado, estaba en apuro, estaba desesperado, encima Maru estaba muy mal también, porque me decía, Maru, vamos a buscarla. Yo digo, no podemos ir a buscarla. Y ahora yo, si se quiere, lo cuento con un poco de chiste, porque ya pasó, ¿no? Ya es una historia. Pero fue dificilísimo. Mis papás me vieron cómo estaba ahí en el hospital y cómo, bueno, después en mi casa. Bravísimo. Después, bueno, justamente el domingo también le contaba a muchos y me contaban que, bueno, es una situación que a muchos le han internado los bebés y, bueno, pero qué difícil, qué dificultad, sufrimiento, ¿por qué el Señor nos expone esta situación? Semana bravísima, después me dieron la bebé, pero estábamos ahí con los síntomas, encerrados en casa, yo caminaba por el techo. Semana difícil. A veces las dificultades son cortas, a veces las dificultades pueden ser años, a veces pueden ser estar con nosotros toda la vida. 2 Corintios 12:9, no lo busquen, un poquito más adelante en nuestro libro, y me ha dicho, el Señor, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Dilapidario. No importa más nada. No importa Delphi, internada. La gracia del Señor es lo único. El sufrimiento, evidentemente, el Señor lo tiene como una gran herramienta en sus hijos. Me cambió bastante la vida en esta última semana a mí. La gracia del Señor es enorme. Hoy soy otro. Pero solo por el Señor. Continuemos. Les cito otro pasaje. Otra persona sufrida enormemente, que yo entendí algunas cosas más. ¿A quién se les viene a la mente? Tal vez el libro más antiguo, Job. Job la pasó mal. Yo pensaba, y hoy no sé, en estos días le contaba a mi papá, claro, porque nosotros pensamos que Job, y a Job perdió todos los camellos, Job, ¿no? Y el ganado que tenía, las ovejas, qué sé yo, un montón de cosas, y los siervos, y bueno, y los hijos, y las hijas, le quedó la esposa, que la esposa le dio un poco de caña, bueno, pero perdió todas las cosas que tenía, pero después Job recuperó todo. Pero yo pensaba en un Job, yo me lo imagino Job ahí, si se quiere, discutiendo con los amigos, pero Job no solo perdió cosas, y los hijos. Yo me imagino a Job una persona muy activa, dice que hacía todos los días sacrificio por los hijos, por si capaz que los hijos habían dicho algo en contra del Señor. Entonces Job a la mañana hacía sacrificios por los hijos, todos los días. Tenía mucha riqueza Job, así que era una persona de negocios. Job estaría permanentemente trabajando. Evidentemente se dedicaba mucho a la familia, así que estaría en contacto con la familia. Yo me imagino a Job, una persona laburando todo el día, corriendo de acá para allá, yendo y viniendo, haciendo cosas. Perdón,
Obviamente el Señor era su centro, el centro de su vida, por eso hacía lo que hacía por sus hijos, por eso llegó a decir que cómo yo miraría a una virgen, decía, como dice, había hecho pacto con sus ojos. Increíble, varón perfecto. De repente, nada. Yo creo que una persona tan activa no solo fue grave que perdió todo, sino que no tenía nada que hacer. Me pasó la semana pasada, tuve una semana encerrada, encima yo estaba durante 2 o 3 semanas antes, perdón, no me quiero comparar con Job, disculpen, no es la idea, pero tiene su similitud. Yo dormía a lo sumo 2 o 3 horas, estaba todo el tiempo con la nena, trataba de ir a trabajar, trataba de hacer cosas, y de repente fue una semana de nada. 2 días absolutamente nada, que yo no hacía nada, porque tenía que esperar a ver que la nena no tuviera nada. Pero son herramientas del Señor, ¿sí? Pero Job dijo, a pesar de todas estas dificultades, Job 19, yo sé, en el medio de su enfermedad, de esas costras que se les caía la piel porque eran como unas llagas, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Literalmente se le caía la piel a Job. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19:25. Excelente. Nuestra vida que es este ministerio continuo del Señor como centro, a veces está rodeada de sufrimiento y de mucho sufrimiento, pero yo sé que mi Redentor vive. Tenemos que saber, hermanos, que el Señor está vivo y que el Señor pone estas situaciones, pero por alguna razón serán. Miren, les comento otra cosa. Y perdón, estoy sacando mucho de esto semana pasada, pero ustedes son mi familia y este pasaje me lleva fuertemente para ahí. ¿Saben qué estaba haciendo yo hasta que pasó esto con Delphi? Yo estaba tratando de, en mi vida, como yo la tenía antes de que naciera mi bebé, yo estaba tratando de dentro de mi vida, de mis horarios, de todo lo que yo había organizado. Yo llegué a... Me gusta mucho la rutina, hacía siempre tales días, hacía cada cosa, me levantaba a tal hora, me acostaba a tal hora, iba a tal lugar, venía a la iglesia, al trabajo, y yo en todo mi cronograma intenté meter a la bebé. Y con esto el Señor me mostró que no. Yo no tenía que tratar de ver cómo metía a la bebé en mis horarios. Ahora Delphi era el centro, y tengo que ver cómo meto el resto de mi vida alrededor de Delphi. ¿Está bien? Y eso es lo que yo tengo que hacer permanentemente. El centro de nuestra vida es el Señor. Nosotros no vivimos y vemos en qué momento lo buscamos al Señor, vemos en qué momento vamos a la iglesia, vemos en qué momento desarrollamos nuestro ministerio. No. El Señor es nuestro centro. Cristo es el centro nuestro y vemos cómo orquestamos nuestra vida alrededor de Él. Vamos a seguir con la lectura. Nos quedamos en el 11. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Uno más. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y yo me voy a adelantar al siguiente capítulo, discúlpeme, solamente para tomar un versículo. Capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor es el centro de nuestra vida. Nosotros vivimos para el Señor.
No desarrollamos nuestra vida y recurrimos a él cuando tengo una dificultad, lo busco cuando quiero averiguar algo, ¿sí? De vez en cuando digo, no, unos pesitos tengo que poner en esa bolsa que me pasan el domingo. No, no, mi vida entera es el Señor. El Señor es el centro de mi vida. Y le voy a dar todo mi dinero. Obviamente voy a necesitar comer, mantener mi cuerpo, voy a tener que mantener, tal vez alquilar, tal vez voy a tener que comprarle ropa a mis chicos, pero eso es parte del ministerio. Entonces cada peso que uso, cada minuto de mi vida, tengo que saber que se lo estoy dedicando al Señor. Lo hago por el Señor, para el Señor. Tengo hijos para el Señor. Haga lo que haga, compre lo que compre, en lo que sea que incursione, el Señor es el centro de mi vida, de mi ministerio, de todo lo que soy. Si más creyentes se dedicaran de esa manera al Señor, habrían familias diferentes, iglesias diferentes. Pero de a poco vamos renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra, sino realmente conociéndola, realmente aplicándola y buscando poner esto siempre al Señor en el centro de nuestras vidas. Y terminamos con la última lectura, los últimos 3 versículos. Por tanto, no desmayamos, versículo 16, otra vez. ¿Se acuerdan que les dije? Por tanto, como conclusión de todo esto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es cuestión de puntos de vista, ¿sí? No desmayamos, leíamos ahí. Me pasa recientemente ahí con un allegado mío que está pasando por un tiempo de dificultad, y justamente esto del tiempo, del deterioro del cuerpo, es algo que está pesando, pero eso no interesa. Lo que interesa es cómo nuestro interior progresa. Cómo tal vez incluso el sufrimiento, el tiempo, las dificultades que el Señor pone en nuestra vida, hacen progresar nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra relación con el Señor. Esas cosas que no se ven. No importa nuestro cuerpo que decaiga, que se le caiga el pelo, que perdamos visión, que pierda capacidad, flexibilidad. No interesa. Personas tienen como objetivo alcanzar edad avanzada. Creo que es algo de anhelar. Una vida que progresa y se acerca cada vez más al... Yo me quiero imaginar cómo sería de acá a 10 años, de acá a 20 años y más. Quiero creer, si el Señor me bendice y yo no me aparto de ninguna manera, cada vez más cerca del Señor. Cada vez acercándome más a Él, como decía Job, lo veré tal cual Él es. En mi piel, decía, cuando se desarma esta piel, en mi carne lo veré a Él, y no otro, yo, dice. No importa que nos deshagamos. Este exterior se desgasta por un lado, el interior se renueva. Habla de tribulaciones leves, el último, el 17, ¿por qué esta leve tribulación? ¿Cómo? Lo que me pasó con Delphi, yo no lo vi como leve. Cosas peores. Un hijo, porque a mí parecía que se iba a enfermar, al final estuvo perfecta la bebé. Pero a veces se puede enfermar un hijo. Puede estar muy mal. Una vecina hace poco me contó que en 2 años se le murió una hija por leucemia, se le fue, desgarrada. No fueron 2 días en el hospital, fueron 2 años de sufrimiento y luego desapareció la hija. ¿Cuántas dificultades así, pero alevosas, graves, en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, nuestros amigos, enfermedad, injusticias? Leamos los profetas, siempre denunciando la injusticia.
Pero eso es una leve tribulación que nos pone el Señor. Porque dice cada vez va a haber una gloria y que va a ser más grande. Y no solo eso, dice que es momentánea, pero a veces son años de sufrimiento, décadas de sufrimiento, una vida de sufrimiento, pero es momentáneo frente a una eternidad con el Señor. Así que todo lo que pase acá, todo lo que tal vez podamos vivir y pueda sernos muy duro, y yo les digo desde mi pequeña experiencia, esta si se quiere tan, que bueno, en ese momento me desbordó, pero es muy pequeña frente a otras cosas, pero incluso otras cosas más graves, son pequeñas frente a una eternidad con nuestro Señor. Dediquemos nuestra vida a la sinceridad, al ministerio sincero, verdadero. Y aunque aparezca el sufrimiento, sabemos que viene del Señor, que lo permite el Señor, que lo controla el Señor. Descansemos en Él y tomémoslo como el centro de nuestra vida. Espero que el Señor nos bendiga con estos pequeños pensamientos sobre su palabra. Amén.